Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el seminario virtual con respecto al examen parcial. Muy bien. Entonces, recordando que el examen parcial viene en las 7 semanas y en estas 7 semanas lo que hemos desarrollado son los temas siguientes. La primera semana hemos realizado las operaciones de los números reales. Y en las operaciones de los números reales deben de recordar que hay 3 puntos importantes. Uno de ellos es la teoría de exponentes. 2 viene a ser la fracción generatriz. Recordad, la fracción generatriz se divide también en 3. En fracción decimal exacto, fracción periódico puro y fracción periódico mixto. Y cada uno de ellos tiene sus propias propiedades, ¿no? Entonces, mi consejo es que ustedes observen nuevamente la evaluación escrita T1, fíjense con respecto a los ejercicios, para que ustedes puedan orientarse y tengan ese punto, ¿no? Ya que la evaluación del examen parcial corre las 7 semanas. Y la primera semana hemos realizado lo que es teoría de exponentes, con fracciones y con la fracción generatriz. Después, la segunda semana hemos realizado proporcionalidad. Y en proporcionalidad se dio la relación que guardan las magnitudes. Y las dos maneras de relacionarse a las magnitudes, una que es magnitudes directamente proporcionales y la otra que es magnitudes inversamente proporcionales. Son las dos relaciones que guardan estas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, velocidad y tiempo guardan una relación, ¿no? Esta relación, ¿cómo uno lo puede determinar? Preguntándose, ¿no? A más velocidad llegará a su destino a más o en menos tiempo. Entonces uno se pregunta, responde, ¿no? En menos tiempo. Cuando una cantidad aumenta y la otra disminuye, se llaman inversamente proporcionales, o viceversa, ¿no? Cuando una cantidad disminuye y la otra cantidad aumenta, vienen a ser inversamente proporcionales. Si nosotros hablamos acerca de obreros con obra, también ya lo tenemos definido. La relación que guardan obreros con obra vienen a ser directamente proporcionales. En la tercera semana, lo que hemos realizado vienen a ser expresiones algebraicas. En expresiones algebraicas, debes nuevamente de repasar a qué le llamamos grado. Y hay dos clases de grado para una expresión algebraica. En este caso, un polinomio. Viene a ser grado absoluto, grado relativo. Aparte de extender los grados, también se han hecho polinomios especiales. Por ejemplo, un polinomio completo, un polinomio ordenado, un polinomio homogéneo, un polinomio semejante, y esas clases de polinomios es la que uno tiene que recordar. Además de las expresiones algebraicas, hemos hecho las operaciones algebraicas. Y entre las operaciones algebraicas hemos hecho aplicaciones. Entonces, fíjense ustedes los problemas que hay en la hoja de trabajo del 3 para que puedan ustedes nuevamente repasar. Recordando que ustedes en el nivel 3 tienen problemas contextuales, ¿no? Esos problemas contextuales son muy importantes y se tienen que resolver nuevamente o repasar. También se ha realizado el tema de productos notables, y el tema de productos notables lo hemos realizado en los binomios. Por ejemplo, el binomio de la suma al cuadrado, el binomio de la diferencia al cuadrado. Hemos realizado el producto de dos binomios con un término en común. Hemos hecho también el tema de factorización. En factorización hemos hecho diferentes, digamos, métodos. El método más sencillo viene a ser el método del factor común. Después, el método de la diferencia de cuadrados, el método de aspa simple, el método de completación de cuadrados. Y es así donde usted tiene que tener mayor énfasis en los dos últimos, en el método del aspa simple y el método de completación de cuadrados, ya que les sirve, como usted ha podido observar, para los temas siguientes, como ecuaciones de segundo grado, para poder hallar el conjunto solución.
Bueno, los temas siguientes ya lo tiene usted en consideración y ahora lo que vamos a realizar son 3 ejercicios relacionados a esos temas. Entonces, he escogido 3 temas, 3 ejercicios de estos 3 temas para poder realizarlo. Muy bien, vamos a observar. La primera pregunta dice, Omar contrata a un trabajador para que coloque papel tapiz a una pared rectangular que mide 2x más 8 metros de largo y 3x menos 5 metros de ancho. Si el trabajador cobra 80 soles por colocar cada metro cuadrado de papel tapiz, pregunta, ¿cuánto mide el largo y ancho de la pared lo más grande posible? Si se sabe que en total lo que pagó Omar no supera los 14.400 soles. Entonces, en este problema, lo primero que usted tiene que realizar es identificar las variables. En este caso, ¿de qué es lo que se está hablando? Y en este problema, lo que se está hablando es de un rectángulo que tiene dimensiones como el largo y el ancho. Y estas están en función de la variable x. Entonces, una idea es que se puede hacer un esquema, el esquema de la figura que nos está mencionando, que viene a ser un rectángulo. Y en este rectángulo colocamos sus dimensiones, que viene a ser el largo, que es 2x más 8, y el ancho, que viene a ser 3x menos 5. También nos hablan acerca del área. El área de un rectángulo, si usted recordará, viene a ser la multiplicación del largo por el ancho. Y estos datos están en función de x. Además, nos dice que están cobrando 80 soles por colocar cada metro cuadrado de papel tapiz. Entonces, si la pregunta dice, ¿cuánto mide el largo y ancho de la pared lo más grande posible? Es que nos están pidiendo de todos los valores que vamos a encontrar para x, el mayor. Y además, si se sabe que en total lo que pagó Omar no supera los 14.400. Este término es muy importante. Cuando dice no supera, nos está hablando acerca de una inecuación. No supera significa menor e igual. Por lo tanto, estamos en un problema de una inecuación. Y si nos están pidiendo el área, estamos hablando acerca de una inecuación cuadrática. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es plantear. Tenemos entonces el área, que viene a ser 2x más 8 por 3x menos 5. Multiplicamos por 80 y nos da el monto. Y este monto, por dato del problema, debe ser menor o igual a 14.400. Entonces, 80 por 2x más 8 por 3x menos 5 es menor o igual a 14.400. Al operar, podemos nosotros cancelar el valor de 80 y nos queda 180. Ahora desarrollamos los binomios. Y en este lado, en la parte izquierda, el resultado nos va a dar 6x al cuadrado más 14x menos 40 menor o igual a 180. ¿Qué hacemos? Tratamos entonces aquí de resolver una inecuación cuadrática. Entonces, lo que vamos a hacer es todo pasarlo a un solo miembro, que es en la parte izquierda. Y tenemos lo siguiente. Tenemos 6x cuadrado más 14x menos 220 menor o igual a 0. Para poder entonces resolver este problema de inecuación cuadrática, no se olviden que existen unos ciertos pasos. El primer paso es observar que el valor que está acompañando a x al cuadrado, o el coeficiente principal, debe ser positivo. Y observamos que sí. Una vez que se observa que es positiva, pues pasamos a factorizar. El método de factorización que está relacionado a este ejercicio viene a ser el método del aspa simple. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es el método del aspa. Tenemos entonces a 6x al cuadrado, lo desglosamos en 3x y 2x, a menos 220 lo desglosamos entre 22 y menos 10, al multiplicar en aspa obtenemos el término central, que es 14x. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar de manera lineal, obteniendo lo siguiente: 3x más 22 por 2x menos 10 menor o igual a 0. El siguiente paso es igualar cada uno de los factores a 0.
obteniendo los siguientes resultados. Tengo entonces, si 3x más 22 igual a 0, menos 22 tercios. Si 2x menos 10 igual a 0, x es igual a 5. Y una vez que obtenga los puntos críticos, lo vamos a colocar en una recta real para tener la zona solución. Entonces, si colocamos los dos valores, la zona solución va a representar los signos, y los signos se colocan de manera alternada. Más, menos y más, siempre de derecha a izquierda. Si nosotros tenemos solamente la aplicación en ecuación cuadrática, podemos también decir que en los extremos, los intervalos extremos son positivos y del centro viene a ser negativo. ¿Quién me va a indicar qué zona es la solución de X? Viene a ser la desigualdad. Me está diciendo menor o igual. Y cuando es menor o igual, son los valores negativos. Por lo tanto, los valores de X se encontrarán entre menos 22 tercios hasta 5. Y como es menor o igual, vienen a ser estos valores extremos cerradas. En otras palabras, son valores que lo está tomando. De esta manera, entonces, X pertenece desde menos 22 tercios cerrado hasta 5 cerrado. Y la pregunta nos dice, ¿cuánto mide el largo y ancho de la pared lo más grande posible? Para eso debemos de tomar el valor el mayor de todos los valores que se encuentran en X. Por lo tanto, si observamos el intervalo de solución, X mayor sería igual a 5. Si X es igual a 5, entonces lo único que nos queda es reemplazar a las dimensiones. El largo sería igual a 5 por 2 más 8 sería 18, y el ancho sería 3 por 5 menos 5 viene a ser igual a 10 metros. Muy bien. Esto vendría a ser un problema con respecto a inecuaciones de segundo grado, ¿no? Aplicaciones. Estamos haciendo una aplicación y estamos resolviendo utilizando los pasos o los criterios de una inecuación cuadrática. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por favor, quisiera que escriban algún comentario si es que no dejé algo claro. Muy bien, inecuaciones, recuerden que estamos realizando en esta semana 7. Hay algunos docentes que ya terminaron ya sus 2 sesiones. Hay algunos docentes que recién lo van a terminar este fin de semana y el día viernes. Entonces, este tema sí lo van a volver a reforzar con sus profesores, ¿no? Entonces, no hay ninguna dificultad en esa parte. Vamos a tomar el segundo ejercicio y en este segundo ejercicio veamos qué tema es. En esta siguiente pregunta nos mencionan, factoriza el siguiente polinomio usando el método de completar cuadrados. El método de completar cuadrados es utilizar el binomio al cuadrado y tener el trinomio cuadrado perfecto. En otras palabras, si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, puedo convertirlo en un binomio, o bien de la suma, o bien de la diferencia. Entonces, recordando un poquito, ¿cómo vamos a utilizar el binomio? Usted dice, ¿no? El binomio, que es a más b al cuadrado, es igual a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. Y si fuese a menos b al cuadrado, similar, ¿no? Es a cuadrado menos 2 veces a por b más b cuadrado. Entonces, si yo quiero utilizar este método para poder hacer la factorización, tendría que ver la variable x. Si usted nota, está en la primera y en el segundo término. ¿Qué debemos de hacer? Lo que tenemos de hacer es buscar la forma de escribir el valor al cuadrado y 2 veces el valor de él con el otro. 25x al cuadrado
se puede escribir como 5x al cuadrado. Entonces, cuando queremos hacer el método de solución, empezamos a buscar el trinomio cuadrado. Si tenemos 5x cuadrado menos 10x menos 8, tenemos aquí el valor 5x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Ahora, si el segundo viene a ser un valor de 1, este tiene que elevarse al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es escribir 1 al cuadrado y restarle menos 1 al cuadrado. Y al final coloco el valor que me falta, que es menos 8. Entonces, si yo tengo 5x al cuadrado menos 2 por 5x por 1 más 1 al cuadrado, ya tengo mi trinomio. Entonces, en ese trinomio, lo que voy a obtener es el binomio de la diferencia al cuadrado, que es 5x menos 1 al cuadrado. Y lo resto voy a operar. Menos 1 menos 8 es menos 9. Para poder hacer la factorización, necesito entonces escribir el 9 al cuadrado. Tenemos entonces 5x menos 1 todo al cuadrado menos 3 al cuadrado. Una vez que ya tengo la diferencia de cuadrados, entonces lo que voy a hacer es multiplicar la suma por su diferencia. La suma sería entonces 5x menos 1 más 3 multiplicado todo por 5x menos 1 menos 3. Si operamos este resultado en cada uno de los factores, obtenemos 5x más 2 por 5x menos 4, obteniendo el resultado de factorizar 25x cuadrado menos 10x menos 8. Vamos a pasar a un tercer ejercicio. Este ejercicio dice así: un arquitecto especializado en urbanismo elabora maquetas a un costo por maqueta de $100 y lo vende a $160 cada una. Si los costos fijos ascienden a $1,260, ¿cuántos proyectos debe elaborar y vender al mes para obtener alguna utilidad? Lo primero que tenemos que recordar es las aplicaciones comerciales. Las aplicaciones comerciales que se dieron en ecuaciones de primer grado. Entonces, como estamos en el tema de inecuaciones, cuando dice para obtener alguna utilidad, ¿qué significa eso? Que la utilidad, si yo quiero tener alguna utilidad, debe ser mayor que cero, si es que realmente quiero tener una utilidad. Entonces, si queremos nosotros hablar acerca de la utilidad, recordemos que la utilidad es igual a ingresos menos costos. ¿Y cómo se calcula el costo? El costo viene a ser igual, o costo total, es igual al costo variable más el costo fijo. Entonces, hay una serie de teorías que yo les recomiendo que repasen. Y lo que vamos a hacer aquí es aplicar con los conocimientos que nos da el concepto. Entonces, fíjense, un arquitecto especializado en urbanismo elabora maquetas a un costo por maqueta de $100. Me está dando de dato el precio de costo unitario. El precio de costo unitario viene a ser $100. Y dice, y lo vende a $160 cada uno. Eso significa que tengo el precio de venta unitario, que es igual a 160. Y los costos fijos están directos, que es 1.260. Entonces, si nosotros queremos hablar acerca de las maquetas, la variable X será la cantidad de maquetas. El precio de costo unitario es $100. El precio de venta viene a ser el precio de venta unitario es igual a $160. El costo fijo es $1.260. El costo variable es 160 multiplicado por la cantidad de maquetas que se compran y se venden, ¿no? Es decir, 160 por X es el costo variable. Si tenemos el costo variable y tenemos el costo fijo, tenemos el costo total. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, que viene a ser el costo total 1.260 más 100X. Entonces,
Si queremos hallar el ingreso es igual al precio de venta unitario multiplicado por X. Y el precio de venta unitario es 160. Por lo tanto, el ingreso es 160 multiplicado por X. La utilidad entonces quedaría utilidad es igual a ingreso menos costo total. Y como tenemos los datos, reemplazamos. Al reemplazar, entonces la utilidad viene a ser igual 160x menos 1260 más 100x. Operando, la utilidad me da 60x menos 1260. Pero tenemos la condición, ¿no? La condición viene a ser de que hay que obtener alguna utilidad, ¿no? Debemos de tener alguna utilidad. Entonces, para obtener alguna utilidad, U debe ser mayor que cero. Del enunciado, entonces, U es igual a 60x menos 1260 mayor que cero. Si nosotros empezamos a despejar, tenemos 60x mayor a 1260, y si x se está multiplicando, pues esta va a pasar a dividir, teniendo entonces x mayor a 1260 entre 60. Simplificamos, entonces nos queda 21. X es mayor que 21. Entonces la pregunta, ¿cuántos proyectos debe elaborar y vender al mes para obtener alguna utilidad? Deberá de venderse de 22 maquetas a más. ¿Y eso por qué? Porque nos está mencionando que la utilidad para que pueda existir debe ser mayor o igual a cero. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Por favor, si tienen alguna pregunta, escriban en el chat que está en la parte derecha para poder, eh, para poder contestar a sus preguntas. Una pregunta que menciona, ¿no? Que menciona Carlos es si, ¿qué pasaría si es que la variable x sea negativa? Bueno, como usted recordará, este problema aplicativo es una inecuación lineal. En una inecuación lineal hay tres propiedades que son importantes. Si usted suma un valor cualquiera a la izquierda o a la derecha, pero si suma, la desigualdad no cambia. Si usted multiplica por un número positivo a una de las inecuaciones, ¿qué es lo que va a suceder? La desigualdad no cambia. Pero si usted aplica un número negativo a una inecuación, la inecuación necesariamente debe de cambiar. ¿Cómo cambiaría? Si fuese menor, se colocaría mayor. Si fuese mayor igual, se colocaría menor igual, ¿no? De esa manera. ¿Otra pregunta? Sí, estas ecuaciones, muy bien, estas ecuaciones que son precio de costo, costo total, costo fijo, ingresos, se encuentran en los PPTs. Ustedes tienen ya liberados todas las semanas, hasta la semana 14, bueno, hasta la semana 17, pero hasta la semana 14 vienen a ser todos los temas que se van a desarrollar en el semestre. Pero hay más semanas que están ahí etiquetadas.
debido a que también se tiene que mencionar la fecha y hora acerca del examen final, el examen sustitutorio y otras cosas más, por ejemplo, como las posciencias. Entonces, ustedes tienen que observar pues los PPTs. Yo les sugiero que esta semana, antes que llegue el examen, pues traten de observar todos los PPTs y acerca de los ejercicios que son importantes. No sé si hay otra pregunta más. ¿Sí? A ver, Flavia, Saraí, Stephanie, Yolanda, Jesús, Carlos, bueno, y los demás que para enunciar a todos me voy a complicar la vida. Si tienen alguna pregunta, ¿está todo comprendido? Sí, cuando hablamos acerca de las variables, ya no necesariamente viene a ser X, ¿ah? Usted también puede ponerle Y, puede ponerle Z, W, X, cualquier variable viene a ser la incógnita, ¿ya? Así que no solamente puede ser X, de repente se me ocurre decir, no sé, la edad de, la edad de, la edad de Arturo. Entonces, Arturo, como comienza su nombre con la primera letra que es A, puedo colocarle como A la edad, ¿no?, de Arturo. No necesariamente es la variable X que se va a trabajar. Se estila, ¿no? Se estila, ya es un método y es una manera de cómo escribir las incógnitas con la variable X. Muy bien. A ver, otra pregunta más. Muy bien. Entonces, ya para culminar el seminario virtual, vamos a repasar nuevamente los capítulos que hemos desarrollado durante semana a semana. A ver, en la primera semana hemos desarrollado los números reales. En los números reales, lo que se va a dar en la evaluación viene a ser operaciones. Operaciones con los números reales. En las operaciones de los números reales tenemos tres partes, o tres propiedades, o tres clasificaciones, como ustedes quieran llamarle. La primera viene a ser teoría de exponentes. La segunda viene a ser fracción generatriz. Y la tercera viene a ser en métodos, ¿de acuerdo?, de operaciones con fracciones, ¿no? Cómo operar fracciones. Eso con respecto a la primera semana. Con respecto a la segunda semana tenemos proporcionalidad. En proporcionalidad, usted tiene que darse cuenta cómo es la relación entre magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales, ¿no? Cuando dos magnitudes son IP, cuando dos magnitudes son IP, ¿no? De esa manera, entonces uno puede asumir la relación que guardan entre magnitudes, ¿no? Por ejemplo, velocidad y tiempo son IP, obreros con obra vienen a ser de P, eficiencia
y dificultad vienen a ser dp, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un esquema de magnitudes denominadas causas, circunstancias y efectos. Y es ahí donde usted puede orientarse qué relación tienen las magnitudes, ¿no? En la semana número 3 tenemos expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas, lo que se tiene que considerar es el grado absoluto, el grado relativo, el término independiente y el término principal. En la tercera semana, en la cuarta semana hemos realizado operaciones con números, operaciones polinomiales, ¿no? Entre estos polinomios, entre lo que hemos hecho, viene a ser operaciones como la multiplicación y la división, ¿no? Que son un poquito extensas, pero no son difíciles. En la quinta semana hemos hablado acerca de ecuaciones. Entonces, en la semana 5 hemos realizado aplicaciones de la ecuación cuadrática y les sugiero que observen los ejercicios del nivel 3. En la semana 6 hemos realizado lo que son ecuaciones, ecuación lineal y ecuación cuadrática. También, toda la información está en sus aulas virtuales, ¿no? En el PPT y en las hojas de trabajo. Recuerden que los ejercicios de la hoja de trabajo son muestra de cómo van a venir en los exámenes. Y la número 7, que está relacionada con la pregunta del tema de inecuaciones lineal, es que usted considera un texto y de ese texto empieza a formar sus propiedades. Las propiedades que vienen a ser, pues, si multiplica por un valor negativo, cambia la desigualdad. Si divide por un valor negativo, cambia la desigualdad. Si es que se multiplica por un valor a la desigualdad que sea positiva, no va a cambiar la desigualdad. De esa manera, pues se está dando las propiedades con respecto a inecuaciones. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Estoy muy agradecido. Gracias por todos los estudiantes que han estado conectados y estamos aquí para para el próximo seminario virtual que va a ser en la semana 11, ¿no? Vísperas para la evaluación del T2, ¿no? Con ustedes me despido y que tengan un buen día. Hasta luego.